si nos escucha nuestra compañera. La podemos ver, ahí me hace seña de que ya nos escucha. Betty, ¿nos estás escuchando? Sí, ahora sí. Muy ¿Qué bien, tal? ¿Cómo Betty. les va? ¿Cómo estás, Betty? Bien, bien, muy bien. Probaste hoy. Espero que ustedes también. Un placer estar aquí con ustedes. Muy contentos de tenerte y expectantes por las noticias que nos tenés que contar. Durante la semana estuvimos actualizando lo que es el corte de este corredor de Lachín, que hicimos una aclaración porque nosotros decimos corredor de Lachín y mucha gente lo vincula al viejo corredor de Lachín que existía, pero tenemos que aclarar que ese viejo corredor de Lachín, bajo presión del gobierno de Azerbaiyán, tuvo que ser desalojado. Recordamos los poblados armenios de Berzor, Agavno y Sus, para ser entregado a la administración de Azerbaiyán, y este es el corredor, digamos, que atravesaba en forma paralela al viejo corredor de Lachín, que es el que fue interrumpido. Sí, 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 así es. En realidad, técnicamente, bueno, el corredor son aquellos de 5 a 7 kilómetros, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, es la carretera de Stepanakert-Goris bloqueada justo a la altura de Yushi, Uh-huh. ¿no? Para ser como más exactos en el Exactos. tramo de donde está cortado. Pero bueno, la verdad es que al comienzo del bloqueo de Artsaj no pensé que después de casi un mes estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea que no esperaba que este completo asedio de Artsaj por parte de Azerbaiyán a través de un grupo de supuestos civiles ambientalistas continuaría luego de 28 días, o sea, desde el 12 de diciembre la situación no cambió. Pasó el Año Nuevo, pasó también la Navidad Armenia, y la población de Artsaj, o sea, estamos hablando de 120.000 personas, continúan totalmente aisladas y sin conexión con Armenia por medio de justamente este corredor de Berzor-Lachín. Las autoridades de Armenia y Artsaj continúan apelando a diferentes países, líderes, pidiendo acciones específicas para que el corredor vuelva a funcionar normalmente. Por ejemplo, esta semana los diputados de la Asamblea Nacional de Artsaj recurrieron a los líderes del grupo de Minsk, de la OCE, o sea, los líderes de los países que presiden este grupo, Uh-huh. o sea, Putin, Biden y Macron, pidiendo que se abra el corredor o, en su defecto, el aeropuerto de Stepanakert. Este punto del aeropuerto lo vamos a retomar en algunos segundos. Este comunicado de los diputados de la Asamblea Nacional decía que frente a un desastre humanitario sin precedentes, el pueblo de Artsaj no solo necesita declaraciones específicas, sino medidas efectivas y visibles. Decía que, bueno, los pacientes con problemas de salud grave no tienen medicamentos y servicios de salud necesarios, ¿no? Y que no hay tampoco suministro de alimentos para bebés y alimentos en general o artículos de primera necesidad. Y por último, este comunicado calificó lo que está pasando en Artsaj como una alarmante crisis. Otro de los que estuvo muy activo en cuanto a las declaraciones y a la información que transmitió esta semana fue el defensor de los derechos humanos de Artsaj, Kegam Stepanian, quien dijo que Azerbaiyán actúa con total impunidad, ¿no? Ignorando las declaraciones de las organizaciones internacionales y los estados, que han habido algunas declaraciones repudiando, ¿no?, este bloqueo. Pero hasta aquí nada raro, porque esto es algo que se dice constantemente, ¿no? El hecho de que Azerbaiyán actúa con total impunidad. Pero lo más jugado de lo que dijo es que en esta situación lo único realista es aplicar sanciones contra Azerbaiyán y que los jugadores internacionales deben decidir si las vidas de las personas con hambre son importantes o forman parte de sus intereses económicos o intereses de otro tipo. O sea que acá tocamos el tema del hambre, ¿no? Y justamente Stepanian afirmó esta semana que miles de personas están privadas del derecho a una nutrición
completa, especialmente instituciones como guarderías, hospitales, orfanatos, hogares para ancianos y demás. Ya a casi un mes del bloqueo, esto ya se hace sentir, ¿no? Especialmente en los comercios donde ya casi están vacíos, ¿no? Los oyentes que nos están siguiendo por YouTube pueden ver las imágenes de las góndolas totalmente vacías de los negocios. Otra cosa muy interesante que dijo Kehram Stepanian es que los países que reconocieron el genocidio armenio dijeron nunca más a este tipo de hechos. Entonces, lo que Stepanian hizo fue una especie de llamado a que estos países reconozcan la independencia de Artsaj, apliquen sanciones contra Azerbaiyán, asuman la responsabilidad de proteger las vidas y los derechos de los armenios de Artsaj y así demuestran que son fieles a su declaración del nunca más, ¿no? Que en ese momento hicieron. O sea, es una forma de decir por qué reconocen el genocidio y no repudian lo que está pasando hoy en Artsaj, que es prácticamente un genocidio, ¿no? Había adelantado, bueno, hace unos instantes que el tema del aeropuerto de Stepanakert estuvo esta semana en cuestión, especialmente porque el ministro de Estado, Rubén Vartanian, hizo referencia a la apertura del aeropuerto y que esto ayudaría a cambiar la situación de crisis humanitaria dramáticamente. Recordemos que el aeropuerto de Stepanakert se refaccionó completamente y está preparado para recibir aviones medianos. Sin embargo, bueno, está en desuso por las amenazas de Azerbaiyán, que en varias oportunidades aseguró que derribaría a cualquier avión que vuele desde o hacia el aeropuerto de Stepanakert. O sea que prácticamente desde la primera guerra de Artsaj, este aeropuerto no ha funcionado. Esta posibilidad de realizar vuelos, por lo menos a Yerevan, serviría en el caso de traer alimentos o trasladar pacientes, ¿no? Justo hace unos días 2 pacientes en estado grave y ayer 3 más, entre ellos un bebé, tuvieron que ser trasladados de urgencia a Armenia, ¿no? Y lo hicieron por medio de los vehículos de la Cruz Roja porque de otro modo hubiese sido imposible prácticamente. Otro de los cuales hizo declaraciones en torno al bloqueo fue el ministro de Relaciones Exteriores interino de Artsaj, David Babayan, quien dijo que esto es un desafío para el mundo, ¿no? Ya que toda una nación se está muriendo de hambre. En otras partes del mundo, dice Babayan, los niños bailan y le piden regalos a Papá Noel y los de Artsaj ni siquiera tienen pan para comer. Estas declaraciones, bueno, bastante fuertes fueron las que hizo el ministro de Asuntos Exteriores interino de Artsaj. En cuanto a esto, a las declaraciones que ha hecho bueno, la parte armenia, desde diferentes espacios se culpó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia de que no están llevando adelante las acciones pertinentes para evitar este bloqueo. Pero ante esto, el portavoz de este ministerio dijo que tanto su ministerio como todos los departamentos estatales de Armenia están constantemente en contacto con estructuras internacionales para abordar los problemas causados por la crisis humanitaria creada en Artsaj. También muy importante mencionar que otro de los inconvenientes que hubo esta semana fue la de la electricidad, ¿no? Ya que en varias veces se cortó este servicio en algunas regiones por causas aún desconocidas. ¿Y qué ocurrió mientras el bloqueo continúa y la crisis humanitaria se profundiza? Una nueva violación al alto al fuego. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán atacaron la aldea de Hatsi, en la región de Marduni, según lo que informó el Ministerio del Interior de la República de Artsaj. En esta oportunidad, bueno, un aldeano que estaba justo realizando trabajos agrícolas allí, avisó a las fuerzas rusas cuando su tractor
recibió disparos desde las posiciones azeríes. Por supuesto, el trabajo agrícola se detuvo y la policía de Marduni transfirió los datos a las fuerzas de paz rusas para que evalúen el caso. Y vamos a poner ahora la lupa en la región, saliendo un poco de Armenia, y nos vamos a centrar en las relaciones entre Azerbaiyán e Irán, ¿no? Esta semana, bueno, el embajador de Irán en Azerbaiyán se fue de regreso a su país para consultas, ¿no? Esto fue lo que dijeron los medios de Azerbaiyán. Según una agencia iraní, hubo una reunión entre este embajador y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Y todo indica que el tema tiene que ver con nuevas tensiones políticas entre Azerbaiyán e Irán y también cuestiones que tienen que ver con los ejercicios militares de Irán que han recibido amenazas por parte de Azerbaiyán y otros temas, ¿no? Antes de esta reunión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán habló con su par de Azerbaiyán y tocaron diferentes puntos en los que no solo estaba el tema de sus relaciones bilaterales, sino que el ministro de Irán fue un poco más allá y reafirmó que Irán se opone a la presencia de países extranjeros en la región, ya que, como dijo él mismo, los países de la región pueden aportar enfoques positivos para resolver adecuadamente los problemas que atraviesa la región, ¿no? Así que vemos que las relaciones entre estos países vecinos, Azerbaiyán e Irán, continúan en una situación complicada. Y pasamos a otra noticia que tiene que ver con la relación de Armenia con Turquía, ¿no? Esta semana, bueno, los medios turcos informaron que Turquía levantó la prohibición del transporte aéreo directo de carga con Armenia. En esta oportunidad, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Armenia confirmó esto y dijo que esto fue uno de los acuerdos que trataron en la reunión de representantes especiales de cada país que tuvo lugar en julio del año pasado. También dijo que ahora están esperando a que se apruebe otro de los acuerdos que consiste, tal vez recordarán nuestros oyentes, nosotros lo anticipamos aquí, consiste en la posibilidad de cruzar la frontera terrestre entre Armenia y Turquía para ciudadanos de terceros países, o sea, ciudadanos que no sean ni turcos ni armenios. En cuanto a esta noticia sobre la apertura aérea para carga, las asociaciones de exportadores turcos fueron informados de esto a través del Ministerio de Comercio de Turquía. Y pasamos a la última noticia de nuestro reporte de esta semana y tiene que ver con la celebración de la Navidad armenia, tanto en Armenia como en Artsaj. Más allá del asedio de Artsaj, la población celebró esta fecha mediante una misa en la Catedral de Stepanakert, oficiada por el obispo Bertanes Abrahamian, ¿no? Que es el líder de la diócesis de Artsaj. Y en esta misa participaron diferentes autoridades de Artsaj, como el presidente Aray Harutyunyan, el ministro de Estado Rubén Vartanian y también los expresidentes Arkady Gugassian y Bako Sahakian. Un dato para tener en cuenta es que la Navidad armenia se celebra más que nada desde una perspectiva religiosa, ¿no? En Armenia. Por eso estamos hablando de que se realizó una misa. En esta oportunidad el arzobispo dijo que en el sufrimiento de Artsaj hay un ambiente de unidad y solidaridad. Y desde ese lugar es que se escucha la voz de la justicia. Pero lamentablemente la humanidad hace oídos sordos. Y agregó también que hay un clima de indiferencia y adormecimiento que prevalece hoy, ¿no? Cuando una parte de la nación se va al abismo. Palabras fuertes del arzobispo de Artsaj, mientras en Yerevan el patriarca Karekin II también encabezó la misa de Navidad en la iglesia San Gregorio de Yerevan, aunque sin presencia de las autoridades nacionales. Lo curioso aquí
es que Carequín II hizo referencia a lo que está ocurriendo en Artsaj y dijo que los pensamientos del pueblo armenio en estos días se dirigen principalmente a los artsajíes, pero por otro lado, el primer ministro Nikol Pashinyan publicó un video en sus redes sociales con una salutación por Navidad, leyendo frases de la Biblia, ¿no? Y no hizo ninguna referencia a la situación de Artsaj, ¿no? Como que se invirtieron los roles de ambas autoridades armenias, digámoslo así. Por otro lado, bueno, las autoridades de Armenia recibieron saludos desde diferentes países por este motivo de la Navidad armenia, y un ejemplo fue el mensaje que recibió del primer ministro de Georgia, ¿no? Quien felicitó al pueblo armenio y también dijo que se alegra de que las relaciones entre Armenia y Georgia se estén profundizando. Hay que ver a qué llama profundización de las relaciones y qué tan cierto es que los lazos entre estos dos países, Armenia y Georgia, sean muy buenos, ¿no? Eso es un interrogante y cada uno podrá plantear en cuestionamiento y responderla, ¿no? Y bueno, por último, dos noticias de último momento casi. La primera tuvo lugar ayer y consiste en que el secretario del Consejo de Seguridad de Artsaj, Vitaly Balazanian, fue removido de su cargo y el presidente Aray Harutyunyan nombró a Ararat Melkumian en su lugar, ¿no? Por el momento es esa la información y no hay más actualizaciones sobre los motivos de este reemplazo. Y por otro lado, hace unas horas nomás hubo una movilización en Gyumri de ciudadanos armenios, en su mayoría miembros y simpatizantes del Polo Nacional Democrático, que se dirigió a la base rusa 102, que se encuentra en Gyumri, ¿no? Al norte de Armenia, en su límite con Turquía. Allí la idea era bloquear esta base militar, exigiendo la apertura de la carretera de acceso a Artsaj. Sin embargo, esta movilización no llegó muy lejos, ya que la policía intentó desconcentrar esta convocatoria y detuvo a aproximadamente 65 manifestantes. Tengamos en cuenta que estos manifestantes, especialmente este sector político que les mencionaba, el Polo Nacional Democrático, tiene una perspectiva particularmente antirrusa de todo este escenario, ¿no? Y de este modo, bueno, damos por concluido el reporte de esta semana, deseando profundamente que en la semana entrante tengamos noticias positivas en torno al bloqueo de Artsaj, y que mientras, bueno, la situación permanezca en este estado, hacer un llamado a nuestros oyentes para que intenten visibilizar por los medios que estén a su alcance esta situación de crisis humanitaria que se va profundizando lamentablemente con el paso de los días. Nosotros tampoco imaginábamos que después de casi un mes teníamos que seguir hablando de este tema. Una situación que nos llamó mucho la atención es que, por ejemplo, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, esto lo comentábamos en la semana, había decretado el cese de fuego durante la época navideña porque las dos iglesias, tanto la ucraniana como la rusa, son ortodoxas y festejan la Navidad igual que los armenios el 6 de enero o 7, había decretado el cese de fuego para que justamente ambos ejércitos y ambas poblaciones que estaban involucradas en el conflicto bélico pudiesen festejar. Algo que no se replicó en el corredor de Lachin y que el presidente de Azerbaiyán no tuvo ni siquiera el tacto como para manejar una distensión, aunque sean esos 2 días, los días de la Navidad, que son fechas muy sensibles para todos los armenios. Ahí también se ve un poco la estricta presión que ejerce la administración de Azerbaiyán en torno al tema de Artsaj. Lamentamos profundamente esta situación, no vemos un horizonte, por lo menos a corto plazo, que pueda destrabar esta situación, pero también, por supuesto, es nuestra obligación difundir y mantener informada a toda la audición armenia y no armenia, sobre todo. Nosotros como armenios tenemos el deber de estar al día con la información que viene desde Artsaj y desde Armenia, pero los no armenios también deben saber que existen lugares oprimidos en el mundo, como la población de Artsaj, que
tan solo 120.000 habitantes, deben enfrentar a un país fuerte, con grandes recursos, con gran influencia política y diplomática en torno a Europa, y depende del mundo justamente la subsistencia de estos 120.000 habitantes. Te queremos agradecer, Betty, sobre todo el informe tan detallado y minucioso que nos das domingo a domingo, y que pongamos siempre en la mente de las personas qué es lo que está sucediendo en Armenia y en Artsaj. Sí, así es. Muchas gracias por el espacio. Y sí, como les decía, en realidad la población de Artsaj también está haciendo frente a como a un nuevo método, ¿no?, de Azerbaiyán de generar un pánico, que es utilizando supuestos civiles ambientalistas, no por el lado militar como siempre lo hace, sino que yo lo veo así. Hay un cambio de metodología que al parecer a Azerbaiyán le está funcionando, porque ya va casi un mes de bloqueo, y eso es algo terrible para las 120.000 personas que se encuentran asediadas totalmente en el territorio, ¿no? Así que bueno, prometiendo por supuesto siempre mantener actualizados a nuestros oyentes, y nos vemos el próximo domingo. Que estés muy bien, Betty, gracias por la información.